Cordial saludo. Vamos a continuar con la presente temática. Vamos entonces a continuar lo que veníamos hablando de las diferentes concepciones sobre lo correcto. Estamos hablando del vínculo que se encontraba entre elegir lo correcto, que consideramos tener mucha relación como estudio de la justicia y como estudio propio de la ética. Dijimos que habían diferentes teorías sobre lo que era justo y que se mezcla con diferentes tipos de éticas. Hay éticas libertarias, hay éticas utilitaristas, hay éticas teleológicas, hay éticas teocéntricas, asimismo modelos de justicia. Aquí tenemos a un individuo conocido como Jeremy Bentham. Aquí se encuentra momificado el día de hoy en la University of London, si no estoy mal. Jeremy Bentham entonces es un filósofo, es inglés, de Inglaterra. Jeremy Bentham nació en 1748 y murió en 1832 y sostuvo una corriente filosófica que concibe como valiosa la utilidad práctica para lograr la mayor felicidad, Es decir, Jeremy Bentham empieza a recurrir a esa idea del bienestar general con la idea de la felicidad general, ¿cierto? De la felicidad general, y sostiene como valioso, como correcto, como predilecto la felicidad de los más sobre la tristeza de los menos. Y no solo en aspectos pues así netamente emocionales, sino una serie de aspectos de ese bienestar, ¿cierto? Esas buenas condiciones de vida que puedan tener unos sobre los otros. Para Jeremy Bentham entonces habría que elegir el máximo bienestar respecto de los otros. Volvamos a el ejemplo que hemos tenido anteriormente de girar la cabrilla del tranvía para elegir la vida de uno sobre la vida de otros. Claramente Jeremy Bentham hubiera girado la cabrilla sin pensarlo dos veces. Vamos a continuar un poco con esa misma línea de ejemplos para llevar un poco al ejemplo y de pronto un poco hipotético esas corrientes utilitaristas. Digamos que estamos viviendo en una ciudad habitada por 500 personas, si se quiere, 500 personas. Es un pueblo, un pequeño pueblo, una villa, para ponerla un poco más hermosa, y que esas 500 personas que habitan en el pueblo son absolutamente felices, son muy felices, y que esas 500 personas que habitan en ese pueblo de felicidad y armonía y hermosura, y que son muy felices, y que todo es perfecto, y que salen y viven en una concordia absoluta. Es un mundo utópico, un mundo, como diría de pronto Aristóteles, lleno de eudaimonía. Es un mundo perfecto, si se quiere, y tengámoslo bajo esos términos. Ahora asumamos que esta idea de perfección o esta vida perfecta depende solamente de una persona. Es decir, hay un niño en un sótano muy triste, y la tristeza absoluta de este niño es lo que mantiene la felicidad de las 500 personas. Si se quiere, en términos matemáticos, hay una relación una relación inversamente proporcional entre la tristeza del niño y directamente proporcional entre la tristeza del niño, porque a mayor tristeza del niño, mayor felicidad de cada uno de los 500 ciudadanos de aquel pueblo utópico. Y
tú te enteras de eso. Tú te enteras que hay un niño absolutamente triste guardado en un sótano, y que de la tristeza de este niño depende la felicidad de todos. Ante esa posibilidad o ante esas circunstancias, ¿qué decisión se toma? Se deja al niño escondido porque es uno solo y sacarlo puede producir mucha tristeza a los demás, o se deja al niño allí embullido dentro de ese hueco húmedo y caluroso, para mantener la felicidad de los demás. Este es uno de los extremos que encontramos con cierto utilitarismo ventaniano bajo esos términos, pero no es algo irreal. Tratemos como ejemplo las fábricas o las productoras que las empresas suizas de chocolate como Nestlé y otras contratan con diferentes agricultores africanos de Costa de Marfil, y se ha dicho por diferentes medios de comunicación calificados que en aquellas empresas agrícolas de Costa de Marfil se esclavizan niños menores de edad, y que la esclavitud de esos niños consiste básicamente en la producción agrícola del chocolate, que posteriormente es vendido a diferentes empresas, entre esas Nestlé, que nos hace el delicioso Milo que nos tomamos cada uno en las mañanitas, y quienes hacen el café de muchos países supuestamente agricultores de café, como es Nescafé y otras cosas. Entonces la felicidad de muchos, tal vez, recordemos que Suiza es el país con mejor calidad de vida del mundo, teniendo a Berna, su capital, y a Zúrich como grandes potencias, y tenemos por un lado esta felicidad generada para estas personas, con la tristeza de unos solos pocos niños negros que a pocos realmente, y por realmente digo que se evidencian los actos de las políticas mundiales, que realmente poco les importa. De eso estamos hablando en esta clase, y les he manifestado la importancia de ello reiterativamente. Entonces el utilitarismo básicamente consiste en ello, consiste en el máximo bienestar para la mayoría. Es el máximo bienestar para la mayoría. Ese es el utilitarismo benthamiano. El utilitarismo benthamiano es fuertemente criticado, porque este utilitarismo no diferencia entre bienes mayores y bienes menores. Es decir, bajo el utilitarismo benthamiano se preferiría cualquier tipo de felicidad. Les coloco un ejemplo. Si preferiría ver durante 2 horas los South Park, genera mayor felicidad que durante 2 horas escuchar Mozart, Bach o algún tipo de música de los Andes sudamericanos. Entonces estaría bien, porque a pesar que estos últimos ejemplos llenan y perfeccionan de mejor manera al ser humano, eso no está dentro de la ecuación para Bentham, quien solamente prefiere cualquier tipo de felicidad, ahí sea una felicidad sin mayor aporte para el ser humano en cuanto a su perfectibilidad. Entonces es una de las críticas, que no diferencia entre bienes mayores y menores. Y otra de las críticas que se le hace, o sea, esta es la primera crítica, y otra de la crítica básicamente es que no respeta las libertades individuales. Es decir, si estamos en el circo romano y hay 50.000 espectadores, y tirar a un cristiano, judío, árabe, lo que sea, a los leones, es lo que nos hace felices, entonces hagamos lo que nos hace felices. Es decir, los derechos individuales de ese ser humano no le interesan al utilitarismo benthamiano.
Pongámoslos en otros ejemplos. Si votáramos entonces, o si la mayoría del pueblo optara por votar porque un 1% homosexual fuera dilapidado, perdón, fuera apedreado, y que este 1% fuera excluido de la sociedad para hacer más feliz al 99%, Jeremy Bentham no tendría ningún problema con ello, porque esto es lo que hace más feliz a las mayorías, sin importar los derechos individuales de las minorías. Quien realiza estas críticas principalmente es otro utilitarista, es decir, hay una evolución en cierto sentido, un desarrollo del utilitarismo, y quien realiza estas críticas es el alumno de Jeremy Bentham, conocido como John Stuart Mill. John Stuart Mill. John Stuart Mill entonces es un gran filósofo que sostiene lo siguiente. Les voy a presentar un libro de John Stuart Mill. Tiene varios, el utilitarista, este se llama On Liberty, entre otros libros de John Stuart Mill. Aquí lo tenemos. Y John Stuart Mill entonces, alumno de Jeremy Bentham, va a sostener que y hacer dos críticas principalmente al utilitarismo benthamiano. John Stuart Mill también es utilitarista, pero lo desarrolla de una manera diferente, y las dos críticas que se le hace de parte de John Stuart Mill a Jeremy Bentham son las siguientes. Y es que el asunto de la defensa de los derechos individuales, en especial la independencia personal, y no hace una diferenciación de los placeres más elevados de los menos elevados, como hablábamos con anterioridad. ¿Qué es esto de la defensa de los derechos individuales y de la independencia personal? Básicamente John Stuart Mill sostiene que independencia es en derecho absoluta, la independencia del ser humano es en derecho absoluta, y es sobre sí mismo, sobre su cuerpo, su mente. El individuo es soberano, es decir, el individuo se gobierna a sí mismo y es la máxima autoridad sobre su cuerpo y sobre su mente. Tenemos entonces una idea o otro tipo de justicia que es conocida como la justicia tribal, si se quiere, la justicia tribal. Voy a enseñarles un aspecto aquí que no se vaya a dañar, a ver si se alcanza a ver. Les traje esto, ya lo vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver cada uno de ellos. Y la imagen que les traigo para ello son las siguientes. Entonces encontramos que la justicia tribal como la llamamos, nos va a traer como correcto el actuar de personas que se asemejan a nosotros, de personas con cierta identidad similar. Es decir, tenemos que partir que los seres humanos vivimos en comunidad y que tenemos una cierta tendencia a defender esa comunidad en la que vivimos, a defender los pares. Es decir, preferimos a nuestro equipo, sea el que sea, el equipo de fútbol, preferimos cualquier comportamiento de nuestro equipo de fútbol, así esté un poquito mal, así la falta sea un poquito real, pero los preferimos a ellos sobre los demás, así hayan actuado de manera incorrecta. Así han actuado de manera incorrecta. Los brasileños no devolvieron el triunfo que tuvieron sobre Colombia, recordemos, en el Mundial, así sí haya sido gol de Yepes, entre otros muchos ejemplos, algunos un poco jocosos, otros de mayor importancia. Entre los de mayor importancia, recordemos el nacionalismo alemán. Recordemos que el nacionalismo alemán nos trae como ejemplo de esta preferencia de los propios que llamaremos fidelidad, nos trae el nacionalismo alemán que los soldados alemanes simplemente prefirieron a los suyos, prefirieron la defensa, la promoción, el desarrollo, la evolución de los suyos, del pueblo alemán, frente a la del resto de países que fueron
gobernados o fueron sometidos frente a los derechos del pueblo judío que ya conocemos. Otro ejemplo mucho más actual en ese enfrentamiento entre esa fidelidad de los propios, tenemos a las concepciones de los estadounidenses o el gobierno mejor estadounidense respecto de los propios, ¿cierto? La vida de un estadounidense se ha entendido que vale mucho más que la vida de cualquier otro ser humano del globo terráqueo. Y también por otra parte entendemos con lo que ha sucedido en Venezuela, que hay una dictadura, como bien lo sabemos, y que esa dictadura básicamente está sostenida en la fidelidad del ejército y de la policía, quienes en últimas son quienes por medio de las armas sostienen y patrocinan la dictadura. Es decir, los militares y los policías venezolanos que son fieles al régimen de Maduro prefieren la fidelidad por los réditos económicos, por los réditos de cualquier tipo que les genera ser fieles y sostener tal régimen tiránico a la honestidad, que es hacer lo correcto y entregarle el poder al pueblo como tal, que está bastante lastimado. Testigo de eso somos pues todos los colombianos, quienes amablemente hemos recibido a aquellos venezolanos que se encuentran en dificultades. Un excelente actuar del pueblo colombiano, sinceramente, no nada que envidiarle se tiene frente a los países europeos que políticamente hacen algo, pero firman una cosa o dicen una cosa, pero en realidad hacen otra frente a los diferentes migrantes o refugiados, mejor para utilizar un término más técnico para el derecho internacional, sirios y del norte de Europa. Entonces no podemos pensar que todo lo que hacemos es malo, ni podemos pensar que hay otros que son mejores que nosotros. Eso es una falencia en la identidad de nosotros como pueblo, que no podemos permitirnos porque no podemos ser injustos. Tenemos que darnos lo que es y quitarnos lo que no es. Entonces, básicamente es esto, es simplemente la preferencia sobre lo propio, la preferencia sobre lo que somos, es sobre lo cercano. En un ámbito más kantiano es ese enfrentamiento que podemos tener entre, entre no acudir a las circunstancias, como es que una persona sea amiga, cercana del mismo equipo, del mismo partido político, no acudir a esas circunstancias para encontrar lo que es justo, sino eliminarnos de ellas, sino extraernos o repudiar las circunstancias, cualquiera sean ellas, y que la concepción de lo que es correcto e incorrecto sea ajeno a ello, sea ajeno a cualquiera una de estas circunstancias. Esta es la gran diferencia o la ejemplificación que trae Kant, o la teorización que trae Kant en cuanto al imperativo hipotético frente al imperativo categórico. Correcto. Avanzando en el tema, entonces vamos a observar otro gran filósofo, lo vamos a tener aquí un momento, y es John Rawls. John Rawls trae un tipo de justicia que es la justicia por equidad, o la justicia equitativa si se desea. Es otro tipo de justicia distributiva. Tanto la justicia aristotélica como la justicia rawlsiana será un tipo de justicia distributiva, porque buscan distribuir diferentes bienes y diferentes honores entre las sociedades. La de John Rawls bastante diferente a la justicia aristotélica. Un segundo fundamento, aparte del distributivo de la justicia rawlsiana, es la justicia contractualista. Nos trae un tipo de justicia o fundamenta su teoría en la justicia contractualista. Él no es netamente contractualista. Voy a hacer un paréntesis, voy a salir de John Rawls para hablar de contractualismo. El contractualismo está muy ligado con el asunto de la libertad, es decir, nosotros somos capaces de elegir, entonces será justo, cuidado con ese tipo de justicia que es muy importante, será justo para cada uno de nosotros, básicamente lo que acordemos y a lo que nos obliguemos. Si nosotros acordamos que vamos a hacer una u otra cosa, entonces eso es lo correcto y no hubo otra cosa, porque nuestra libertad nos obligó a cumplirlo.
Les coloco un ejemplo que critica este tipo de contrato. Bueno, hay una máxima que el contrato es ley para las partes, por ejemplo. Pero les voy a poner un ejemplo que critica esta posición. Y es que si tú eres un empleado, tienes tu bachillerato terminado y vas a buscar trabajo, no llevas 3 meses sin encontrar trabajo, debes absolutamente mucho dinero porque te has mantenido esos 3 meses, y alguien te dice que sí te da trabajo pero te paga menos del salario mínimo, además no te va a pagar seguridad social, no te va a aportar la pensión, no te va a pagar salud, no te va a pagar riesgos profesionales ni nada de eso, y tú aceptas para un contractualista a ultranza, este acuerdo sería plenamente válido, no tendría ningún problema porque este acuerdo está contando con la voluntad de tanto del uno como del otro, del empleador como del empleado, y no tendría ningún defecto. No obstante, como sabemos, en el derecho colombiano al menos, y en el derecho de muchos países, este acuerdo está viciado de nulidad porque se está decidiendo sobre unos asuntos que no se pueden decidir. Es decir, el trabajador no es libre de decidir por ello, porque eso hace parte de sus derechos humanos, inclusive a sus derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, esta persona no puede decidir sobre lo que no le es propio, y habría una nulidad, como bien se dijo. El trasfondo es básicamente que el empleado no es libre para decidir bajo esas circunstancias de, de una relación. No quiero ponerlo en términos muy extremos porque tampoco creo que sea para eso. Simplemente en cuanto a esa relación contractual, el empleado no es libre frente al empleador. Así como cuando tú sacas una línea de celular en cualquier compañía, tú no estás siendo absolutamente libre porque tú estás firmando básicamente un contrato de adhesión en el cual no puedes discutir cada uno de los clausulados que él contiene. Entonces, en cuanto a esta justicia rawlsiana, tenemos que, bueno, este John Rawls falleció no hace mucho, nació en 1921, falleció en el 2002, eh, teórico estadounidense, y básicamente John Rawls critica la teleología aristotélica, dice que esta no diferencia realmente qué es lo bueno que lo perfecto, y ni lo perfecto de lo justo, y que esta desatiende básicamente el asunto de la igualdad. Con John Rawls entendemos la igualdad no simplemente como darle 2 pesos a uno, 2 pesos a otro y 2 pesos a otro, sino de encontrar y de hallar esa igualdad de manera material. Es decir, si tú tienes menos y tú tienes más, lo igual, materialmente hablando, es ser desiguales con cada uno de ustedes. Es decir, si tú eres una persona que ha tenido dificultades o vienes de un contexto social complejo, por ejemplo, una persona indígena en países como Colombia, que, y te enfrentas ante un examen universitario frente a una persona de mayor capacidad económica que no ha tenido esas dificultades, la igualdad aquí aplicada bajo esos parámetros y procurando una igualdad material, es decir, real, sería ante el empate en los puntos de ambos, que saquen los mismos puntos para el ingreso a la universidad, esta persona debería ser tratada con diferencia para poder lograr que la sociedad resarza todas esas injusticias que han sucedido a través de la historia. Entonces, a esto se llega por John Rawls a través de 2 principios, que es básicamente el principio de la libertad y el principio de la justicia social. El principio de la libertad y el principio de la justicia social. Y a estos principios se llega por algo que entiende John Rawls, o que llamó como el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia. Ya lo vamos a explicar, el velo de la ignorancia, y retomamos la concepción el principio de la libertad y la justicia social rawlsiana. La libertad básicamente
perdón, el velo de la ignorancia consiste en que estemos nosotros puestos en un estado hipotético, toda la sociedad, en la que olvidemos quiénes somos, si somos hombres, si somos mujeres, si somos afro, somos de cualquier etnia que seamos, si somos de cualquier religión o que poseamos o cualquier circunstancia de vida, si somos ricos o somos pobres, y que seamos metidos dentro de una gran concierto de individuos o de ciudadanos para tomar una decisión sobre el acuerdo sobre los pilares de nuestra sociedad, si se quiere, sobre los acuerdos de lo que va a ser nuestra constitución. Entonces, en ese velo de la ignorancia, nosotros tenemos que decidir nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento constitucional, nuestros principios de vida, etc. Entonces John Rawls dice que solo en ese momento, bajo esos parámetros y esas condiciones, las personas van a actuar realmente con conciencia hacia diferentes asuntos. Y es lo siguiente, que solamente en ese evento las personas van a decidir lo que es mejor para todos. Entonces, como tú no conoces qué posición ocupabas en la sociedad y después del acuerdo van a tirar los dados y tú puedes resultar siendo una mujer musulmana, puedes resultar siendo un hombre judío, puedes resultar siendo una mujer con 7 hijos viviendo en un tugurio o en un barrio en circunstancias de pobreza o paupérrimo. Como tú no sabes eso, tú vas a procurar entregarles diferentes oportunidades a la sociedad, garantizar lo mínimo a los que tienen mucho, muy poco, y garantizarles a cada uno la oportunidad y la posibilidad de ascender y de encontrar diferentes posibilidades para desarrollar su libertad dentro de una sociedad. Esa es la postura que encontramos en John Rawls. ¿Qué dice entonces John Rawls respecto a esos principios de libertad y ese principio de justicia social? Por un lado, que la libertad, dice que la libertad debe ser garantizada otorgando iguales oportunidades a quienes están en circunstancias diferentes. Iguales oportunidades a quienes están en circunstancias diferentes. Y por iguales oportunidades, no aludo a oportunidades exactas, sino otorgando más al que tiene menos y otorgando poco menos al que tiene más. Además, John Rawls, en cuanto a su segundo principio de justicia social, sostiene que las desigualdades e inequidades deben resolverse para que, primero, los honores, cargos y oportunidades puedan ser asequibles, y dos, utilizando el principio de la diferencia para asignar mejor a los menos aptos. Es decir, asignar a los que tienen menos más y a los que tienen más menos, y así sucesivamente. Muy interesante la teoría de justicia de John Rawls, para que sigan indagando sobre ella si es de su agrado. Una siguiente modelo de justicia es la justicia retributiva. Aquí tenemos el código de Hammurabi. Aquí tenemos el código de Hammurabi. Por eso que le habían hablado antes sobre él, pero nunca nos lo muestran. Mi agrado es que siempre tengamos una relación en cuanto al contenido visual y el contenido teórico de las clases. Eso nos enriquece muchísimo más. Entonces, esta justicia retributiva, de la cual ya han hablado en sus cursos de derecho penal, básicamente sostienen en asignar una consecuencia igual y proporcional a una persona que ha cometido un acto o un comportamiento, sea el comportamiento bueno o sea el comportamiento malo. Si el comportamiento es bueno, entonces recibir una retribución de la misma proporción de bondad. Si el comportamiento es malo, recibir una consecuencia jurídica o una consecuencia de la misma proporción de maldad. Es lo que conocemos como el ojo por ojo y el diente por diente. El ojo por ojo y el diente por diente. Este modelo de justicia es un modelo que lo podemos identificar en diferentes sistemas penales de Occidente. Encontramos este modelo de justicia dentro de diferentes sociedades. Está
ha sido el pilar, si se quiere, de muchos códigos penales, en el cual lo que se busca es que hay una proporcionalidad entre el acto y la consecuencia que se encuentra. La consecuencia como un daño, como un mal que se le va a ocasionar a una persona que ha cometido un delito. Básicamente el criminal es tenido, o el delincuente es tenido como un delincuente, como un criminal, y se entiende que el delito es una ofensa a la sociedad. Entonces encontramos en este modelo de justicia, que además es utilizado por diferentes organizaciones como la Corte Penal Internacional, por ejemplo, y varios tribunales ad hoc, como el Tribunal para la ex Yugoslavia y el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio. Hay una película en Netflix que nos habla de los juicios de Tokio, que no me la he visto, que es muy interesante, la tengo en mi lista de preferidas para que no la veamos. ¿Qué más decimos sobre las críticas? ¿Qué críticas recibe entonces la justicia retributiva? Básicamente, que muchos sostienen que es una venganza institucionalizada, es decir, que los efectos del delito no pueden solucionarse básicamente de ninguna manera. El muerto ya está muerto, no hay forma de revivirlo. Imaginémonos un ejemplo, una madre viuda que pierde a su único hijo porque es asesinado por otra persona, y un asesinato de otra persona que es asesinado, y que por lo tanto se queda sin sustento, ¿cierto? Nada gana esa madre en efectos prácticos en que metan al asesino 40 años a la cárcel. Era el único sustento el hijo, la madre en realidad no tiene ningún beneficio de ello. Dejemos ese ejemplo ahí y ahorita lo sacamos del congelador. Entonces básicamente eso es lo que se le critica. Dice que en últimas es irracional esta reciprocidad entre el delito y la pena. Por lo que tenemos otro tipo de justicia muy interesante, y que será la última que veremos dentro de estas diferentes clases sobre las teorías de justicia, que es o que consiste en la justicia restaurativa. Es una justicia que ha venido tomando mucha ventaja en los sistemas. Es una justicia en la que está centrada básicamente el acuerdo de paz entre el premio Nobel Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC. Aludieron a la restauración. Todavía estamos esperando que aquello suceda, esperemos que suceda pronto. Y básicamente con esta imagen quiero entender lo que la justicia es resulta de un cierto acuerdo entre la víctima y el victimario, y que la justicia por lo tanto resulta de la restauración que haga el victimario de la víctima. Aquí entonces saquemos de la nevera el ejemplo, y digamos que bajo parámetros de justicia retributiva, el asesino de aquel joven o aquel señor iría 40 años a la cárcel. En cambio, bajo los conceptos de justicia restaurativa, el asesino lo que haría sería ir directamente a trabajar para poder sostener a la señora. Entonces la labor que era acompañar a las citas por parte de su hijo, a las citas médicas, y reclamarle las medicinas y todo esto, tendría que de cierta forma restaurarlo o asumirlo el ofensor, es decir, el asesino de su hijo, entre otras. Esta en últimas la idea. No se trata al victimario como un delincuente, se trata al victimario como un ofensor, es decir, tiene un contenido dialéctico, de pronto eufemístico, si se desea, sobre diferentes apreciaciones. Quiero hacerles una referencia a algunos antecedentes de este tipo de justicia en el diálogo platónico del Fedón. En este se narran las últimas conversaciones que Platón tuvo con Sócrates antes de morir por los efectos de la cicuta, y Sócrates y Platón discuten sobre la permanencia del alma después de la muerte.
es decir, de esa transmigración del alma después de la muerte, y sostiene que quienes cometieron delitos en vida, dice Sócrates, sus almas se dirigen al Tártaro, y luego la corriente los lleva próximo al lago Aquerusiade, donde gritan y llaman los unos a quienes mataron, los otros a quienes ofendieron, y en sus clamores les suplican y les ruegan que les permitan salir a la laguna y que los acepten allí, y si los persuaden, salen y cesan sus males, y si no, son arrastrados otra vez hacia el Tártaro, y desde allí de nuevo por los ríos, y sus padecimientos no cesan hasta que logran convencer a quienes dañaron injustamente. Es decir, en palabras de Braithwaite, la justicia restaurativa significa restaurar o recuperar a las víctimas, significa un sistema de justicia penal más enfocado en las víctimas, además de que significa restaurar a los transgresores y a la comunidad. Como podemos entonces analizar en este ejemplo, las víctimas son quienes deciden la salvación de aquellas almas que van al Tártaro. La reparación entonces propende un cierto fin utópico, ¿cierto? Que es indemnizar a la víctima. Esto es, según la etimología misma de la palabra indemnizar, dejar sin daño, pero pocas conductas no dejan sobre la víctima un daño, una impresión indeleble en cierto sentido. Las conductas marcan y el muerto, como les decía hace un momento, no se puede revivir, entre otras muchos daños, las lesiones personales y otras. Habrán algunos delitos económicos, algún tipo de cosas a las que sí es más factible resarcir. No obstante, si con la restauración entonces, así sea parcial, se cumple en gran medida los fines de la sanción, la pena pierde gran parte de necesidad. ¿Cuál es la crítica entonces? Que al requerirse la voluntad de la víctima, o eso es otra de las críticas que ya se manifestó hace un momento, y es que al requerirse la voluntad de la víctima para solucionar las vulneraciones referidas a sus derechos humanos o derechos fundamentales, se le está dando la disposición a la víctima sobre algo que es indisponible e intransigible. Es decir, las víctimas del proceso de paz, al perdonar o al obligarse a perdonar a sus victimarios y mediante esa forma remediar gran parte de la sanción, básicamente están disponiendo de algo que en teoría de los derechos humanos es intransigible, que es de sus derechos fundamentales. Al elegir sobre sus derechos fundamentales y al cederlos en pro de la consecución de algo, están disponiendo de algo que en teoría sería que no haría parte de su propiedad o de su patrimonio. Hasta este momento entonces hemos observado las diferentes teorías de justicia. Ha sido un agrado tratarlos. Este medio virtual, con la ayuda de todos nosotros, será una gran solución ante las presentes eventualidades, y habrá entonces algún tipo de anexión dentro del presente foro para que ustedes puedan hacer sus preguntas y para profundizar sobre cualquiera de aquellos temas. Muy recomendado este libro, ciertamente, ya se habrán leído alguna parte de él, muy recomendado para que lo traten en su vida profesional, no solamente en la profesional, sino en la vida particular de cada uno de ustedes. Nos veremos en otra ocasión. Fue un gran placer, un gran agrado haber estado el día de hoy con ustedes. Un gran abrazo, un fuerte abrazo y feliz tarde.